ya el gobierno de México anunció oficialmente que Evo Morales aceptó la oferta de asilo que le habían hecho. Él renunció en el día de ayer, empujado por las fuerzas policiales y militares de Bolivia que le exigieron su renuncia. Y lo que se vive ahora mismo en Bolivia es un estado de caos, un vacío de poder en el que no se sabe quién asumirá la presidencia, porque también ha sido imposible que el Congreso sesione en el día de hoy. El Congreso es quien tiene que aceptar esa renuncia, o sea, conocer la renuncia y aceptarla, y luego iniciar el proceso de sucesión. Pero resulta que en el Congreso la mayoría es del partido de Evo Morales. Entonces hay un impasse fuerte en ese aspecto. Pero entonces renunció el vicepresidente, renunciaron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Entonces la cuarta persona en la línea de sucesión se supone que está bajo el resguardo de fuerzas militares en este momento, pero se desconoce su paradero. O sea, es una situación, y ustedes están viendo las imágenes, donde reina ahora mismo la anarquía en las calles de Bolivia. Ahora, una cosa queda claro en cuanto a cómo lo de Bolivia se refleja en la República Dominicana o viceversa, y es el tema de la poca confianza que hay, que incluso ha llevado a Bolivia a esta crisis democrática en lo relativo al voto automatizado. Si se fijan en el informe que entrega la OEA tras haber supervisado los comicios electorales, una de las cosas que dice es que parece haber un patrón altamente improbable en el proceso de entrega de resultados, que ya en la parte infine varió de manera significativa, un poco parecido a lo que alegaban la facción de Leonel Fernández aquí, y es quizás la crisis de la digitalización de la democracia en América Latina, sea lo que sea, es decir, sea lo que sea, lo que viene es a generar una desconfianza poblacional en un sistema que ahora encuentra a una población latinoamericana dividida en cuanto a si es adecuado o no. Eso venía de antes, porque desde el 2016, cuando tú llamas a un pueblo para preguntarle qué es lo que tú quieres como pueblo, y el pueblo hace y obedece y dice: lo que yo quiero es que ya no te vuelvas a reelegir, y entonces tú le pasas por encima esa voluntad, utilizas el Tribunal Superior Electoral, haces lo mismo que aquí se quería hacer con el Constitucional. Utilizas el argumento de que yo tengo derecho a elegir y a ser elegible, lo mismo que aquí se quería hacer en el momento en que Danilo estaba buscando la reelección. Ese pueblo, y entonces encima le haces un fraude, ese pueblo se rebela. Pero hay que decir que la mayor parte de los habitantes de este país, Bolivia, que tiene la misma cantidad de gente que tienen 10 millones de habitantes. Yo no sé todavía si nosotros ya le pasamos a 12 o a 13, porque nosotros andamos casi por 12 ya. Sí, yo creo que ya sí, pero son indígenas. Y realmente el gobierno de Evo Morales, mira, eso es la barbaridad que se cometió en la casa de Evo Morales, con la hermana, le incendiaron la casa. No ha sido solo la de él, a varios otros funcionarios y hasta a periodistas y presentadores de televisión. No era necesario, porque no estamos hablando de Maduro. Aunque él hubiese apoyado el régimen de Maduro, pero él no tenía un gobierno. No, y la violencia no se justifica nunca, porque violencia con violencia lo que genera es mayor derramamiento de sangre. Pero además era un país con crecimiento económico, de la región el de mayor crecimiento económico, muchas reivindicaciones para un sector social importantísimo en Bolivia, más de la mitad de la población. Que estuvo toda la vida marginado. Desde la época de su misma fundación. Entonces, señores, hay que entender esto desde dos puntos. Yo entiendo que no sé qué es lo que pasa, porque por fin los indígenas lograron un gobernante, el que más ha gobernado en la historia de Bolivia, de paso. Sí, 3 periodos consecutivos. 3 periodos. Pero cuando por fin lo logra, ¿qué pasa con la gente que entiende que lo que le dicen sus asesores es lo que el pueblo quiere? El pueblo quiere que yo siga, entonces yo no voy a seguir después. Si el referéndum dice que no voy a seguir. Dijo que no, y el pueblo dijo... Sí, evidentemente eso fue un error político por parte de Evo Morales. Ahora, terminar así hubo una metida de patas gigantesca, colosal, por parte de la policía y los militares en este tramo final, porque ya el sábado Evo Morales había aceptado la realización de nuevas elecciones.
y entonces forzar a la salida del presidente, que es un golpe de Estado, porque lo es, o sea, en cualquier lugar del mundo donde las Fuerzas Armadas y la policía fuerzan al presidente a que dimita, es un golpe de Estado. Ahora el pueblo se enfrenta. Entonces ahora lo que va a haber es un baño de sangre en Bolivia. Evo Morales tenía que terminar su periodo constitucional y ya. Esa fue la recomendación de la OEA, cuando la OEA dio su informe de la auditoría forense y dio la recomendación, lo que decían era, es necesario nuevas elecciones porque hay graves irregularidades en el recuento de estos votos, pero el gobierno debe continuar, no se debe interrumpir. Y ya Evo Morales había dicho que sí, que quería que se hicieran las nuevas elecciones y que ya. Ahora, quizás había desconfianza de que no volvieran otra vez a hacer fraude. Bueno, pero ahora una cosa queda clara un poco en el sentido de lo que decías al principio, María Cela, y es que los gobernantes en América Latina parecen no saber leer la historia. No entiendo. En América Latina, el tercer periodo de gobierno siempre ha dado serios problemas, no de ahora, Temer en Argentina, exacto. Y sin embargo, por ejemplo, una persona que lo recontó en la República Dominicana magníficamente hace unas décadas fue Leonel Fernández, y miren por el número de turno por el que aspira, ¿no? Entonces, bueno, el tema del voto automatizado, el tema de prolongarse en el poder de una manera esa eterna, constitución son fue los mismos él. problemas. Esa constitución que él mismo quería violar fue él en el 2008, que por primera vez tenía, porque acuérdense de los gobiernos militares, es un país que ha sufrido mucho, y por primera vez tenía este gobernante que fue simpático y que fue muy querido. No vamos a hablar ahora de Chile, pero hay unas imágenes y a mí me preocupa mucho la polarización que estamos viendo en América, en Hispanoamérica en general. Oye, en España hicieron elecciones ayer, otra vez nadie tiene mayoría. Nadie tiene mayoría. ¿Cuántas elecciones tendrán que hacer? 4 elecciones ya, una barbaridad. Los españoles ya no saben qué es lo que va a como pasar. va la cosa, parece que habrá una quinta. Ciudadanos desapareció, Vox en tercer lugar, el PP en segundo y el PSOE. Pero yo decía lo de Chile. Se está polarizando todo. Ahora es extrema derecha, extrema izquierda. Y eso es muy, pero muy peligroso. Ha habido más extrema izquierda últimamente. Es como ciclos históricos en Latinoamérica. Ojalá que no caigamos otra vez. Yo estoy con Bukele, que decía, es que lo de la izquierda se alegran cuando se cae el gobierno de la derecha y los de la derecha se alegran cuando se cae el gobierno de la izquierda, pero no se dan cuenta que los pueblos ya no quieren ni uno ni otro. Mira, hay que tener ideología, pero hay que gobernar para el país, dejar que con políticas públicas adecuadas al país, haciendo transparencia. Señores, el pueblo de Chile, que parecía un ejemplo, no se hacía transparencia, había desigualdad. Óyeme, Chile no se repartían los impuestos como tenía. A República Dominicana. Sí. Digo, un modelo económico que siempre crece, siempre crece. Igual que República Dominicana, el país de Latinoamérica que más crece. De eso. Mira, yo voy a cerrar con esto que dijo Sebastián Piñera, el presidente de Chile, al que le ha tocado toda esta situación. Buenísimo lo que dijo, me encantó. Entonces, a ver si los gobernantes de aquí lo escuchan. Él dijo, no supimos entender que había un clamor subterráneo de la ciudadanía por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, con más movilidad social, más igualdad de oportunidades y menos abusos. Ahora miren la situación en la que está. Cuando a los pueblos no se les escucha, miren, no escucharon el referendo en Bolivia, miren lo que pasó. Cuando a los pueblos no se les escucha, los pueblos se levantan y eso es lo peor que puede pasar. De nuevo a leer la historia. Eso es lo peor que puede pasar.